rápidamente, tengo alguna nota por ahí importante. Fíjese, ayer mientras estábamos entrevistando, mientras nuestro queridísimo Vicente Serrano entrevistaba a muchas personas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, hizo una declaración extremadamente fuerte que desafortunadamente no está siendo retomada por muchos medios de comunicación tradicionales. Fíjese cómo es que desde el principio han estado acusando al gobierno de López Obrador de militarizar todo lo que tenga que ver con sus operaciones. Aquí en Sin Censura también, desde hace ya años, nuestro abogado César Gutiérrez Priego, un gran penalista y aparte experto militar, nos platica y nos plantea que verdaderamente eso es una ridiculez, el hecho de que se esté militarizando al Estado. Eso no es cierto, es una pinche mentirota, que en efecto las Fuerzas Armadas tienen la obligación de cumplir con México, la obligación y el gusto, yo diría, porque conozco a muchos miembros de las Fuerzas Armadas y saben que no solamente en su honor está ese deber, sino en su convicción, en su vocación de servicio, el servicio a México. Y le digo, una de las críticas es que por estar haciendo obras que construyen en lugar de destruir, como en tiempos de Felipe Calderón, se ha descuidado la seguridad en México. Algo que, según las cifras, pues no es verdaderamente claro. Según las cifras, si bien es cierto, no estamos en niveles óptimos, sino todo lo contrario, sí se ha establecido un tope, una línea muy delgada en la que muy poquito, pero están disminuyendo al menos los homicidios. Muy distinto a cómo obtiene el país ensangrentado Enrique Peña Nieto de Felipe Calderón y los homicidios se disparan, la violencia se dispara. En estos momentos está en esa línea. Disparada sí, pero sigue bajando, muy poquitito, pero bajando. Yo insisto que esta es una situación completamente generacional y que verdaderamente responde a la realidad de una guerra que Felipe Calderón de la forma más imbécil le declaró a una entidad que es imposible cuantificar. Yo insisto con esto hasta el cansancio. En una guerra se cesan las hostilidades cuando capitula una de las partes. Puede haber muchas partes en esa guerra, pero se vuelve una guerra infinita si se declara a grupos del crimen organizado, porque son varios grupos del crimen organizado. Además de que se crearon aún más grupos del crimen organizado. Y además de todo, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón sigue detenido acá en Estados Unidos, acusado de conspirar para traficar cocaína y de beneficiar a uno de esos carteles, por lo que, pues, queda muy a cuestión la supuesta guerra de Felipe Calderón, una guerra que le digo, la hizo, pero a lo imbécil. Él siempre dice ser muy inteligente y la chingada, pero pues eso fue a lo imbécil con una intención absoluta de garantizar y solventar el fraude que cometió, un fraude que también ya está más que documentado periodísticamente. Eh, esa es la realidad. Hoy en día, México, pues no podría decir de un fin a la guerra contra el narcotráfico, a menos que capitulen todas las partes y una quede vencedora. Eso es imposible. Por lo que este esfuerzo, en todo caso, tendrá que ser generacional, en mi opinión. Y ayer, el secretario de la Defensa, el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no deja en segundo término las tareas de seguridad. Le comparto una nota que publica Roberto Garduño y Fabiola Martínez para el periódico La Jornada. Dice, con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las tareas primigenias de defensa y seguridad de la nación no han pasado a segundo término. Por el contrario, se están perfeccionando y reforzando de la mano de las instituciones en caso de necesidades para la vida institucional del país. Refrendamos nuestro deber permanente de lealtad, honor y vocación de servicio a México. Tengan la certeza de que todas estas tareas que se realizan diariamente se encuentran fundamentadas en la Ley Orgánica del Ejército. Así defendió el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Yo quería que no nos fuéramos y antes hacer este tipo de planteamientos muy importantes. Vaya que es importante que se escuche lo que dijo el secretario de la Defensa y cómo es que para mí es muchísimo más propositivo que un ejército construya que destruya, como destruyó
en tiempos de Felipe Calderón. Y ahora sí, se nos acabó el tiempo. Le voy a pedir a usted que se mantenga muy pendiente de nuestros espacios porque se viene buenísimo el programa ya en forma de Vicente Serrano. Sin censura con Vicente Serrano en minutos más. Hoy le tenemos una gran cantidad de compañeros colaboradores aquí en Sin Censura. No se vaya a perder usted, por favor, nuestro espacio unos momentos más. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros desde un principio y hoy le agradezco ese orgullo que usted siente y tiene por sus raíces, por su verdadero yo, ese orgullo y esa aceptación de lo que verdaderamente somos. Y viva México. Así quiero cerrar esto. Viva México. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.